Saludos nuevamente y bienvenidos a esta segunda semana de clases de la materia Convergencia de Medios Educativos, Modelos de Aprendizaje Combinado e Interactivo. Vamos a hacer la presentación formal de la materia. Si bien es cierto, en la semana pasada fue una semana de inducción en la cual hicimos una presentación personal a través del foro y del chat, y también hicimos la presentación del formato del curso. No olvidemos que este curso es en modalidad virtual. A través de los videos se pudieron enseñar cuáles son los procedimientos, las políticas y las formas cómo nos vamos a manejar en este semestre. Una de las cosas muy importantes y que es bueno recordarles, y siempre les haré acuerdo, es que esta modalidad es una modalidad flexible porque es asíncrona, lo cual significa que no necesitan asistir en una hora determinada, en un momento estar conectados. No, simplemente en el transcurso de la semana ustedes revisan el contenido del aula, las actividades, el material que se ha colocado, y de esta manera van realizando este tipo de actividades poco a poco. Las tareas serán, en la medida de lo posible, dadas con un plazo conveniente para que todos puedan realizar sus tareas, sus actividades. En la segunda semana vamos a ver cuál va a ser nuestra planificación. Si bien es cierto, ya ustedes pueden haber observado dentro de la plataforma que ya se ha colocado algún material. Sin embargo, es bueno recordarles qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en esta clase vamos a hacer una introducción, vamos a revisar el programa de estudios, vamos a ver cuáles son los objetivos o los logros de aprendizaje, vamos a revisar también los contenidos temáticos por unidad, vamos a ver de qué manera se va a gestionar el curso o de qué manera vamos a manejar, tanto de parte del profesor como de parte de los alumnos, cómo se va a ir desarrollando las actividades en una plataforma virtual. Vamos a ver qué tipo de recursos se van a colocar en el aula. Y finalmente vamos a hablar algo sobre el proyecto integrador de saberes, que es parte de este nivel de esta carrera. Muy bien, comenzamos con el curso. Vamos a hacer una introducción a la materia. Esta materia se denomina Convergencia de Medios Educativos, Modelos de Aprendizaje Combinado e Interactivo, y pertenece al área de competencia curricular de comunicación y lenguaje del cuarto nivel o cuarto semestre de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. El objetivo de esta materia es que el alumno desarrolle la capacidad de análisis y comprensión de los conceptos y principios que gobiernan el desarrollo de ambientes de aprendizaje modernos, combinados e interactivos. Programa de estudios. Bien, vamos a analizar en esta imagen cómo está conformado el programa de estudios. Por un lado tenemos los temas
que vamos a ver por unidades, unidad 1, unidad 2, que están divididas para el primer ciclo, y unidad 3 y unidad 4 para el final del ciclo. Del lado derecho de la imagen podemos ver con una barra amarilla el tiempo de duración de cada una de estas actividades. Por ejemplo, la unidad 1 inicia justamente la semana primera y termina a mediados de la cuarta semana. En la quinta semana se hará una retroalimentación. ¿Ya? Estamos hablando de que en esta semana, si tomamos en cuenta que la semana de inducción ya se fue, en realidad la unidad 1 empezaríamos desde ahora, desde la semana segunda hasta la semana quinta. O sea, es decir, tenemos 3 semanas para desarrollar actividades. Una vez terminada esa semana, quinta semana, iniciamos con la unidad 2, que se prolonga asimismo por 4 semanas y media hasta llegar a la semana 9, la semana novena, y en la semana 10 sería una semana de evaluaciones donde terminaría el primer parcial con el examen del primer parcial. Asimismo, en el extremo derecho podemos ver las horas que vamos a dedicarle a cada nivel. Por ejemplo, aquí en la primera unidad tenemos 9 horas de docencia, es decir, 9 horas de actividades en el aula virtual en este caso, no en el aula física, sino más en el aula virtual. Y luego las materias o las horas autónomas se recomienda que sea el doble de horas de las horas presenciales o de docencia, serían 18 horas autónomas. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de 5 semanas de actividades a un promedio de 3 horas por semana, 3 horas y media por semana, el alumno debería estar revisando y estudiando y haciendo las actividades en el aula virtual. Aproximadamente 3 horas diarias. 3 horas diarias o 3 horas y media diarias es lo que se exige que el alumno se dedique a revisar material, a hacer ejercicios y cumplir con las actividades. Bien, entonces este cronograma que vemos aquí, que será publicado y será puesto en el aula virtual, ustedes lo pueden consultar y lo pueden descargar en formato PDF. Entonces está integrado tanto para las unidades, todas las unidades, como para las semanas que vamos a desarrollar todas estas actividades. Esta programación, conjuntamente con el sílabo o el programa de la materia, son las herramientas principales para llevar la planificación del curso, o sea, para saber en dónde estamos, qué tanto hemos progresado, si vamos atrasados, si vamos adelantados, si falta algo por cubrir. Todos los contenidos por unidad están expresados aquí, en estos numerales. Por ejemplo, en la unidad 1 tenemos el subtema 1.1, infopedagogía en la era digital, y el 1.2, perfil del docente y las competencias digitales, mediáticas e informacionales. Entonces, cada unidad tiene su subtema y subtema, es decir, al tercer nivel. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ir evaluando el avance de la materia. Este es el programa de estudios. Luego, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? En esta materia, el alumno será capaz de describir
o caracterizar la era digital que nos envuelve y las competencias y alfabetizaciones mediáticas, tecnológicas e informacionales que requieren las nuevas generaciones de estudiantes en todos los niveles educativos. Es decir, la idea es de que al terminar el curso el estudiante pueda describir y pueda de alguna manera utilizar ciertas herramientas tecnológicas y ciertos conceptos de desarrollo curricular en el área de medios interactivos, en el área de uso de los medios interactivos en la educación. En segundo lugar, como otro objetivo de aprendizaje es definir lo que significa convergencia de medios y explicar casos y experiencias de aplicaciones de modelos de enseñanza-aprendizaje combinados. Es decir, se aprende con ejemplos de casos que se han desarrollado con convergencia de medios en educación. Cada uno de estos objetivos está relacionado o está vinculado con cada unidad. Es decir, el primer objetivo tiene que ver con la primera unidad. Segundo objetivo tiene que ver con la segunda unidad. Seguidamente, en el tercer objetivo, que sería de la tercera unidad, vamos a hablar sobre los modelos pedagógicos, el diseño curricular y las didácticas aplicadas en la era digital. Todos sabemos que la carrera es pedagogía, pero bueno, la pedagogía ha tenido muchas variaciones o se ha desarrollado últimamente con teorías de aprendizaje y con modelos pedagógicos que cada vez se van innovando o se van mejorando. Es decir, pasamos de un modelo textual que tenía al libro y al pizarrón como sus herramientas principales a un modelo actual que es interactivo, que es colaborativo, que es con recursos digitales o con recursos de la web. Entonces vamos a ver cómo han ido cambiando esos modelos pedagógicos y cómo hemos llegado a la era digital, al momento actual en que estamos, y analizar si de verdad está causando impacto o si es que le podemos sacar mejor provecho a estos medios tecnológicos para aplicarlos en la enseñanza y el aprendizaje. Finalmente, en el último objetivo está también la de analizar y presentar un caso de modelo de aprendizaje combinado y también dar sus observaciones, comentarios, conclusiones, recomendaciones para que los docentes apliquen estrategias y didácticas modernas, tecnológicas, utilizando los medios digitales. En fin, esta es una materia muy interesante porque abarca campos desde la tecnología hasta la teoría del aprendizaje, hasta el modelo pedagógico y diseño curricular. Es decir, es una materia que integra muchos aspectos de la educación. Entonces va a ser una materia muy bonita. ¿Qué vamos a ver en la unidad 1? Bueno, en la unidad 1 vamos a analizar las nuevas tecnologías de información y comunicación como una primera parte y luego la aplicación de esas tecnologías y las competencias mediáticas, digitales e informacionales. Es decir, en la primera parte de esta unidad
Vamos a analizar todos los recursos disponibles o no, la mayoría de los recursos disponibles que tenemos en la red, en el internet. No digo todos porque en realidad no nos bastaría toda una vida como para conocer todas las tecnologías o todos los programas o aplicaciones que se pueden utilizar. Cada vez se inventan y se crean nuevos modelos tecnológicos o nuevas aplicaciones o programas para aprender. Entonces vamos a analizar ciertos aspectos sobre las tecnologías que nos servirían para aplicarlas en la educación. Y por otro lado, vamos a analizar también qué debe saber o qué debe hacer o saber hacer o cómo debe comportarse un profesor y un alumno en cuanto a habilidades que debe tener para el manejo de medios. Al hablar de medios, vamos a hablar de medios desde textuales hasta medios digitales, como por ejemplo los que se dan en formatos de video o de audio. Entonces, no solo textual, sino también visual, auditivo y de movimiento. Entonces, eso sería la competencia mediática y la competencia digital. Pero también debemos saber cuáles son las necesidades y cuáles son los niveles que tiene el docente y que tiene el alumno en lo que respecta al manejo de la información. Es muy importante, ya que actualmente cada minuto, cada segundo se generan miles y millones de informaciones a nivel mundial. Entonces, ¿cómo manejamos esa abundancia de información sin desenfocarnos de nuestros objetivos en la vida y de nuestros objetivos en la educación? Entonces, es muy importante aprender a manejarnos con estos conceptos de competencias mediáticas, competencias digitales y competencias informacionales. En la unidad 2 vamos a tratar sobre la convergencia de medios. Este criterio que nos dice actualmente cómo el mundo actual se refleja en una pantalla. En una pantalla nosotros tenemos todos los medios concentrados, tanto textuales, hipertextuales, dinámicos, con imágenes, con sonidos y con videos. Entonces, este concepto, ¿en qué medida nos está afectando? ¿En qué medida nos está apoyando? ¿En qué medida podemos usarlo en nuestras actividades como educadores, como maestros y como aprendices, por supuesto? Entonces vamos a ver los conceptos, la historia, la experiencia que se ha tenido últimamente. Y también vamos a tratar sobre los medios para la comunicación educativa o la educomunicación y los medios para la enseñanza, que es la pedagogía, la infopedagogía o la pedagogía digital. ¿Ya? Son todos estos conceptos: convergencia, comunicación educativa, pedagogía digital. Todos estos conceptos los vamos a ver entonces en la unidad 2. La unidad 1 y la unidad 2 básicamente son la base para la unidad 3 y la unidad 4, porque en la unidad 1 y 2 se habla mucho de conceptos, de teorías, de modelos, y en la parte 3 y 4 ya vamos a ver un poquito más de prácticas. Entonces, en la práctica nosotros vamos a ver los modelos pedagógicos
los modelos de diseño curricular tanto de la educación superior, la educación media, la educación básica, la educación infantil, ¿ya? Y las didácticas que se emplean en todos esos medios. ¿Cómo enseñamos a un niño, a un joven, a un adulto? ¿Ya? Entonces ahí sí vamos a ver aplicaciones prácticas de cómo está nuestra realidad, cómo está la realidad del mundo y hacia dónde vamos. Finalmente, la cuarta unidad, ya la parte práctica, vamos a ver el modelo combinado. El modelo combinado o blended learning se refiere a la aplicación de la enseñanza tanto con medios digitales, utilizando internet o aprendiendo desde la internet, aprendiendo en línea, con el aprendizaje en el aula. Porque ustedes saben que nuestro modelo educativo se basa en la enseñanza en el aula, es decir, es presencial, no es virtual. Ahora, debido a la circunstancia que nos ha tocado vivir de la emergencia sanitaria, es que estamos aplicando un modelo virtual con todas sus falencias y con todas sus virtudes. Pero nuestro modelo, tal como lo define la Universidad Técnica de Manabí, es un modelo presencial, es decir, tenemos que vernos en las aulas o en las prácticas, en los laboratorios, en el campo. Entonces estamos haciendo nosotros ahora una combinación de esas cosas, ¿no? Posiblemente cuando ya baje el nivel de, de daño que se está causando a la naturaleza o al ser humano por esta cuestión, regresemos a las clases y ahí apliquemos ya un método combinado, es decir, una parte virtual y una parte presencial. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Bueno, estamos de vuelta. En esta parte vamos a hablar sobre la gestión del curso. Bien, el curso se va a manejar en el aula virtual. El periodo de clases es normalmente presencial 2 horas por semana, pero ya les había dicho que si son 2 horas por semana, por lo menos deben haber el doble de horas de trabajo autónomo, es decir, 4 horas. Habíamos hablado de 3 horas, 3 horas y media por semana. Perdón, 3 horas, sí, 3 horas sí, por semana se pueden dedicar como mínimo a revisar y a realizar actividades en el aula virtual. El curso está desarrollado hasta inicios del mes de octubre, es decir, desde junio hasta octubre. Es decir, estamos hablando de 5 meses, pero prácticamente son 20 semanas, 18 semanas de trabajos en el aula virtual, más 2 semanas de evaluaciones. Una en el primer ciclo, otra semana en el segundo ciclo. Es un programa bastante flexible, porque no es que vayamos a agotar todos los recursos y todas las actividades en una semana, no. Tenemos que ir paso a paso para que de manera suave, pausada, cada estudiante se pueda conectar, pueda realizar sus actividades. Sabemos que hay inconvenientes en cuanto al acceso a la plataforma por problemas de acceso a internet propiamente dicho, o por problemas que algunos alumnos no cuentan con los equipos necesarios. Entonces sí se da un tiempo prudencial. Lo que sí se recomienda es que no dejen todo para el último día de la semana, sino que más bien
Si en algún momento tienen tiempo, entonces puedan acceder a una conexión, y veremos también que en el caso excepcional se podría utilizar otra herramienta como WhatsApp o una red social, preferible WhatsApp porque ya estamos acostumbrados, para manejar un poquito el curso, ¿no? La participación es obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que el alumno tendrá sí o sí durante su semana o durante su periodo estar presente en el aula virtual. Ya les digo, por lo menos unas 3 horas, 3 horas y media semanales, para que pueda, en primer lugar, ver el contenido y realizar las actividades y las tareas que se publican. Eso de ahí queda registrado en la plataforma. Entonces no se va a tomar asistencia, pero sin embargo se va a ver quienes han participado. La evaluación es formativa y sumativa. Formativa porque toma aspectos tanto de componentes de docencia, componentes de prácticas, componente de trabajo autónomo. Al hablar de trabajo autónomo hay que recordar que prácticamente el alumno es el que lleva su propio ritmo de estudios. Por lo tanto, su autonomía o su predisposición para involucrarse en las actividades y realizar todas las actividades que están publicadas, es muy importante que lo mantengan, ese compromiso. ¿Ya? Entonces eso está basado en el reglamento de régimen académico y en las normativas y en los manuales que hemos estado entregando en la primera semana de clase. Si por si acaso no recuerdan algo de lo que se mencionó, pueden volver a la primera semana de clase. Ahí están almacenados los videos y los materiales que sustentan esta formación y esta evaluación. ¿Cuáles son los recursos que vamos a utilizar en este curso? Bien, primero nos basamos en la programación del curso con el sílabo o programa de la materia y con el cronograma que les enseñé, de acuerdo al desarrollo de cada unidad por semana. En ese documento que está disponible en el aula virtual, ustedes pueden ver el calendario por semanas, las actividades, las estrategias y la evaluación, cómo se va a evaluar cada componente del curso, ¿no? Por decir, dentro de los 4 componentes que tenemos de evaluación, tenemos la docencia, que se califica sobre 15 puntos. El trabajo autónomo se califica sobre 10 puntos. Las prácticas se califican sobre 10 puntos. Y el examen de medio ciclo y examen de fin de ciclo sobre 15 puntos. Es decir, nosotros tenemos un puntaje de 50 en el primer ciclo y 50 en el segundo ciclo. Sumados los dos puntajes, la aprobación del curso es con el 70%, es decir, 70 sobre 100. Eso ya lo saben, no es malo recordarles. Por otro lado está el sílabo, también, que está disponible en el aula virtual. El portafolio digital. Yo les he puesto en esta segunda semana de clase, al inicio de la unidad 1,
hay una pestaña en el aula que dice inicio y ahí se habla del portafolio digital. El portafolio digital no es nada más que un recurso que se utiliza para llevar un diario personal sobre las actividades que realiza el alumno. Si ustedes recuerdan, cuando eran estudiantes de escuela y colegio, el profesor les obligaba a llevar un cuaderno de borrador, un cuaderno de alimpio, y revisaba el cuaderno de alimpio. En el cuaderno de alimpio, ustedes lo que hacían era resumir todo lo que se había aprendido en el transcurso de las clases. Bueno, esto es algo parecido como un cuaderno, pero ahora hablamos de álbumes o hablamos de blogs, si ya vamos con la tecnología. Un blog personal, digital, no es nada más que un libro donde vamos a ir guardando nuestras experiencias. No quiere decir que en un libro o en un blog tenga que llenar todo, sino más bien los contenidos más importantes, lo que más resalte. Ya. Bueno, eso está en el aula virtual como una guía para que ustedes lo inicien desde ahora. Desde ahora van a hacer su blog digital. Cada unidad tendrá su material didáctico, es decir, en el aula se guardarán, por ejemplo, mensajes, textos, videos, páginas web, vínculos a otras páginas web y otro tipo de recursos que se van a ir poniendo dentro del aula. Todo eso de ahí es el material didáctico, el material de apoyo. Por otro lado, como recursos también tenemos otras plataformas virtuales. Se han creado ya los grupos de WhatsApp. El grupo de WhatsApp no puede ser la plataforma oficial. Primeramente porque el WhatsApp es para una comunicación corta, rápida, instantánea y no es para algo permanente, algo incluso de mayor capacidad, porque en el WhatsApp a veces la memoria de nuestros teléfonos no es tan grande como para poder almacenar tanto documentos, recursos, aplicaciones, etcétera. Y además porque el WhatsApp se lo utiliza más bien como interacción social para grupos de amigos. Entonces, aquí se da la excepción de que por motivos de que hay alumnos que no tienen posiblemente computadora en sus casas o no tienen internet en sus casas, pero sí tienen un teléfono inteligente o pueden prestar el de un familiar o de un amigo, donde se les puede hacer llegar el documento o, o el recurso como un video de YouTube que puedan verlo, abrirlo desde un teléfono celular. Pero, repito nuevamente, el recurso principal o la herramienta principal oficial es la página de la Universidad Técnica de Manabí, es decir, el aula de la UTM. Otros medios digitales que poseemos o que podemos implementar son todas aquellas herramientas web 2.0 que están gratis o que están disponibles gratuitamente en el internet, como por ejemplo creadores de páginas web, grabadores de video, grabadores de audio, etcétera, para presentar y manejar información a través de los medios, que en este caso serían los medios digitales. ¿Ya? La bibliografía en PDF también
que poco a poco se las irá facilitando por parte del docente y ustedes tienen para descargarla o verla desde su computador. Finalmente, el proyecto de integración de saberes, ¿en qué consiste? Este es un proyecto diseñado por los profesores de cuarto nivel. Entonces está como una materia y por lo tanto tienen una profesor o profesora que se dedica a dar esta materia. ¿En qué consiste? Es un proyecto, como su nombre lo indica, integra muchas materias o muchos temas de la carrera y nosotros como materia de convergencia mediática vamos a participar en este proyecto porque precisamente el manejo de la información, el manejo de los medios, el manejo de la tecnología se apoya o contribuye para hacer un proyecto integrador. Es una herramienta para un proyecto integrador. Por lo tanto, estamos nosotros en la capacidad de intervenir en este proyecto. Este proyecto se lo va a definir próximamente de acuerdo a los lineamientos que dé la profesora titular de la materia y nosotros aportaremos un granito de arena ahí en eso. Al decir nosotros son los grupos de estudiantes que se van a formar dentro de cada paralelo para presentar una parte del proyecto, irlo elaborando continuamente y presentar al final su aporte para este proyecto integrador. El tema del proyecto, yo les digo, va a ser definido, las actividades van a ser definidas, el tiempo para ejecutar estas actividades y el momento para la finalización del proyecto. Bien, esto es todo por el momento en cuanto a la introducción a la materia. Vamos entonces a dar paso en el siguiente video a ver el primer tema de la unidad 1.